Soy Diana y les voy a explicar sobre el músculo temporal. Este músculo está situado en la parte lateral de la cabeza, va desde la fosa temporal hasta la apófisis coronoides de la mandíbula. El músculo temporal es un tejido plano y abundante que se localiza por encima del hueso temporal de la cavidad craneal y que tiene funciones relacionadas con el movimiento de la boca durante el proceso de la masticación. Su función principal es elevar la mandíbula y protruirla hacia adelante gracias a las fibras casi completamente verticales de la porción anterior del músculo. De igual forma, las fibras de la porción posterior, por ser casi completamente horizontales, permiten mover la mandíbula hacia atrás en un movimiento de protrusión y hacia los lados. De esta manera, junto con el resto de los músculos masticadores, permiten la destrucción del bolo alimenticio para su posterior pasaje al esófago. Sus inserciones superiores están en la línea temporal del inferior, en toda la extensión de la fosa temporal que está situada por debajo de la línea temporal inferior, en la cara profunda de la aponeurosis que lo cubre y en la parte media de la cara interna del arco cigomático. Sus inserciones inferiores se hallan en la apófisis coronoides de la mandíbula, en su cara medial y en el borde anterior. Su acción, por contracción de las fibras verticales y anteriores, es el elevador del maxilar inferior y por contracción de las fibras horizontales o posteriores lleva el maxilar inferior hacia atrás. Sus relaciones en la cara interna tiene 4 superiores y descansa sobre la pared ósea de la fosa temporal, a la que se adhiere íntimamente pero se halla separada en algunos puntos por los 3 nervios temporales profundos, las 3 arterias temporales profundas y por las venas que lo acompañan, y su cuarto inferior corresponde a los 2 músculos perigoideos, el bucinador y la parte más posterior de la bola adiposa del bichat. En su cara externa, por intermedio de la fascia temporal, el músculo está separado de la pared protegido conjuntivo. Por debajo de la inserción inferior de la fascia temporal de la cara externa se corresponde al arco cigomático y al macetero. Bueno, pues a mí me tocó exponer el músculo macetero. Su principal función es elevar la mandíbula y cerrar la boca en coordinación con el músculo temporal. Se encuentra en la parte externa y posterior de los pómulos. Está formado por 2 haces, los cuales conjunto tienen una forma rectangular. El haz que está aquí es el superficial y ese es el profundo. No se logran notar muy bien porque en sí están encimados. El superficial, su inserción fija es en el arco cigomático y parte del hueso cigomático y ex del hueso cigomático, o sea, todo esto. Se encuentra a 2/3 anteriores del arco cigomático y parte posterior del hueso cigomático en la cara externa. Su inserción móvil, o sea, hace de arriba hacia abajo, es en la zona de la cara externa de la rama mandibular, en la mitad inferior de la rama y la zona del ángulo mandibular. O sea, hace aquí termina. El profundo, que es su inserción fija se localiza en el tercio posterior del arco cigomático por su cara interna y su borde inferior. Y móvil se localiza en la cara externa de la rama mandibular, aproximadamente en la mitad superior por encima de la inserción de la superficial. Esto quiere decir que queda un poco encima acá, pero no se logra notar mucho. Las funciones de estos pues son elevar la mandíbula y la retrocción mandibular. Mi nombre es Yelitza Pazzi Valencia y le voy a presentar lo que es el músculo pterigoideo interno o medial, que es este rojo intenso de acá. Bueno, pues este músculo va a tener 2 porciones, una porción superficial y una porción profunda. Ambas porciones abrazan a la porción inferior del pterigoideo lateral. Su origen de la porción profunda se origina en la lámina pterigoidea lateral, pero específicamente en la cara interna. Además, se origina a nivel de lo que es el hueso palatino y una apófisis denominada apófisis piramidal.
La porción superficial, esta se origina en la misma apófisis piramidal del hueso palatino y además se origina en la tuberosidad del maxilar inferior. Aquí tenemos otra vista del pterigoideo interno. Aquí se ve la porción profunda y la superficial. Casi no se alcanza a ver, pero es esta. Bueno, ambos músculos se insertan en la cara interna de lo que es la rama ascendente del maxilar inferior y va a estar también inervado por una rama al nervio trigémino de su división del maxilar inferior. Su función es que ayuda a elevar al maxilar inferior, es decir, que actúa simérgicamente. Soy Sergio y les hablaré sobre el pterigoideo externo. Se extiende de la apófisis pterigoides del cuello del cóndilo del maxilar inferior. Se halla dividido en dos haces, uno superior o esfenoidal y otro inferior o pterigoideo. Inserciones. El haz superior se inserta en la superficie cuadrilátera del ala mayor del esfenoides, la cual constituye la bóveda de la fosa cigomática, así como en la cresta esfenotemporal. El haz inferior se fija sobre la cara externa del ala externa de la apófisis pterigoides. Las fibras de ambos hacen que convergen hacia afuera y terminan por fundirse al insertarse en la parte interna del cuello del cóndilo, en la cápsula carticular y en la porción correspondiente del menisco interarticular. Relaciones. Por arriba, el pterigoideo externo se halla en relación con la bóveda de la fosa cigomática, con el nervio temporal profundo, medio y con el mesenterino. Entre sus dos fascículos pasa el nervio bucal. Su cara anteroexterna está en relación con la escotadura sigmoidea, con la inserción coronoidea del temporal y con la bola grasosa de Bichat. Su cara posterointerna se relaciona con el pterigoideo interno, con el cual se entrecruza por la cara anterior de este, y también con los nervios y vasos linguales y adentarios inferiores. Su extremidad externa se corresponde con la arteria maxilar interna, la cual puede pasar por su borde inferior o entre sus dos fascículos, bordeando el cuello del cóndilo. Inervación. Recibe dos ramos nerviosos procedentes del bucal. Acción. La contracción simultánea de ambos pterigoideos externos produce movimientos de proyección hacia adelante del maxilar inferior. Si se contraen aisladamente, el maxilar ejecuta movimientos laterales hacia uno y otro lado. Cuando estos movimientos son alternativos y rápidos, se llaman diducción y son los principales en la masticación.